buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo espacio de diálogo con autores en esta serie Inclusión versus Equidad. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre participación ciudadana versus fascismo. Muchísimas gracias a los autores que nos acompañan hoy, a Pamela Molina, a Anael Castagno, a Francisco Esquinca y bueno, y a quienes también nos siguen en vivo por Facebook. Voy a darle ahora la palabra a Anael, quien será la moderadora esta tarde. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas, a todos. Como decía Lorena, este segundo encuentro, la temática disparadora es participación versus fascismo. El encuentro pasado estuvimos bajo el tópico de democracia sí o no, y bueno, en cierta medida es un poco el derrotero natural, ¿no? Empezar a hablar hoy en esta oportunidad de participación. Así que Francisco Esquinca es quien va a romper el hielo en esta oportunidad y bueno, y después que se abra el diálogo. Francisco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Anel. Igualmente, muy buena tarde a todas, a todos, a quienes nos sigan. Buenos días si están en México como yo. Buenas noches si están en España. Oigan, bueno, como decías, Anel, hace un momento, precisamente tenemos como telón de fondo, digamos, la conversación, que creo que era una conversación que venía más desde la indignación, un poco más desde este enojo, desde esta insatisfacción, desde decir cómo puede ser posible que el 20% de la población votante en esa gran diferencia en Chile haya elegido a una persona con los antecedentes eh, fascistas, ¿no? Que hoy es presidente. Creo que este enojo precisamente con los mecanismos democráticos es lo que nos tenía en una discusión de sí o no la democracia, ¿no? Y para dar este paso al derrotero natural que decías, creo que una cosa que me gustaría mucho recordar era, pues precisamente que no hablábamos de democracia como si fuera un monolito, ¿no? Una única piedra que cubriera todas las expectativas. Creo que esa simplificación precisamente es una de las herramientas de esta lógica política que conocemos como fascismo, volverlo simple, volverlo sencillo, eh, restar la complejidad, volverse antiintelectual, ¿no? Decir, cualquier conversación que nos dure más de 5 minutos sobre lo mismo y que no implique una queja constante de cómo alguien está robándonos el pasado glorioso que teníamos, se vuelve inocua, ¿no? Se vuelve aburrida, se vuelve escolástica, y por lo tanto no hay que darle dinero, ¿no? Hay que quitarle presupuesto. Entonces, nuestra conversación pasada creo que nos dejaba como punto de partida precisamente, o más bien punto de llegada, precisamente que la democracia también tenía un elemento de la sustancia, ¿no? Que democracia era construir un mundo donde cupieran todos los mundos, reconocer precisamente la diversidad y evitar que este planeta se volviera una roca univocista, ¿no? Donde todos tenemos que ser la misma persona, pensar de la misma manera y a partir de eso crear estas jerarquías. En ese contexto, participación social contra fascismo resulta para mí pues un poco la pelea del siglo, ¿no? Porque, y me gusta una cita de Humberto Eco donde dice, cualquier gesto, por más mínimo que parezca, podría volver nuevamente esta lógica política. No hablamos de un modelo político acabado, ¿no? No hablamos de una reliquia del pasado, no hablamos de algo que sucedía por allá, por Auschwitz y ¿no? También tenemos Abu Ghraib, sigue abierta Guantánamo, el ICE en Estados Unidos perfila a las personas y las encierra dejando incomunicados a niñas, niños de sus familias, ¿no? Y creo que precisamente lo que está detrás de esta lógica, otra vez política, que busca la concentración de poder, es precisamente la imposición de una forma de pensar, inclusive la imposición de una forma de verse, de creer, de haber nacido, de tener un apellido, ¿no? Eh, por lo tanto, hablar de fascismo en estas épocas, pues nos implicaría, pues sobre todo,
quitarle este elemento mítico, mágico, místico, ¿no? Y empezar a hablar de los fascistas, ¿no? Y empezar a hablar de las personas que utilizan esta lógica política precisamente para llevar a cabo un proyecto social que precisamente busca acabar con la heterogeneidad, ¿no? Que precisamente busca acabar con las diferencias y con la complejidad, simplificarlo, hacerlo una sola, una imagen, ¿no? Por lo tanto, la participación social se vuelve un elemento fundamental, porque el racismo florece donde la sociedad está cansada, donde la sociedad tiene miedo, donde la sociedad está agotada y precisamente renuncia a la posibilidad de intentar lograr cambios estructurales. Sin embargo, la sociedad está enojada. Entonces es bastante contradictorio, ¿no? Pareciera que el fascismo hoy en día requeriría más analizar estos mecanismos psíquicos de control mucho más complejos de lo que en un fascismo más acabado, más intelectualizado, pues más estudiado, como podría ser el nazismo, podría ser el fascismo italiano, español, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas. En realidad lo que estamos viendo hoy es una cosa pues un poco edulcorada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde todavía valdría la pena esperar algún tiempo, pero pues no podemos correr ese riesgo. ¿Qué hacer entonces en este momento? Pues allá aparece, creo que la posibilidad de correr y huir a la salida fácil de no me interesa la política, porque hoy que te intereses por la política es básicamente un mecanismo de sobrevivencia. En ese sentido, participación social como primer kickoff de esta plática, pues me gustaría realmente plantearla simplemente como el interés de lo público que va más allá de mi entorno más privado, ¿no? Eh, la imaginación pública. Y ese es el verdadero enemigo del fascismo, la posibilidad de imaginar, ¿no? La homogeneidad o lo homogéneo se crea precisamente con la figura de la autoridad. ¿Cuáles son las herramientas que hoy tenemos? Decía hace un momento, tenemos una sociedad que sigue estando enojada. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la verdad me la robo de los feminismos y una disculpa, que es administrar la rabia para defender la alegría, ¿no? Y creo que esta gestión de la rabia es precisamente la posibilidad de imaginarnos algo diferente. El fascismo, dice Humberto Eco, y con eso me gustaría terminar, dice Humberto Eco en un libro espectacular donde dice 14 puntos cómo identificar al fascismo y a los fascistas, a las fascistas. Y precisamente uno de los puntos que señala Eco es que el fascismo siempre te busca convencer que esta es la última batalla, ¿no? Tienes que renunciar a todo, renuncia a tu bienestar, ¿no? Pero es que esta es la última, esta ya es la batalla final, con esta vamos a ganar, ¿no? Con esta por fin vamos a acabar con... ¿Cuáles son esas batallas finales? Y justamente creo que la batalla final es no pienses más, no te muevas, no, déjamelo a mí. Yo ya soy el pueblo institucionalizado. El pueblo ya habló, ya dijo que quería que fuera yo. Tú ya no hagas nada. Precisamente el antídoto pareciera que es involucrarte y decir, oye, pues sí hago, ¿no? Y romper el silencio con la propia voz es bastante más complejo de lo que uno se imagina. Entonces, participación social contra el fascismo, como primera conclusión, pues es imaginación pública, pero nos exige imaginar de manera colectiva. Me da mucho gusto verles y platicar con ustedes y gracias por este espacio. Gracias, Francisco. No sé, para el resto, pero abriste un montón de puertas y un montón de preguntas. Lore, Voy a tomar una de esas puertas. Hablaba Francisco del enojo y del cansancio. Y hay un caso que para mí es muy interesante para analizar. Si bien en Argentina tenemos una larga trayectoria, ¿no?, de participación ciudadana, de salir a las calles, de reclamar, eh, me sorprendió gratamente, más allá de los desafortunados 19 muertos y los 400 heridos que hubo en Nepal, cómo la juventud de Nepal se levantó ante la corrupción, ante el abuso de poder, ¿no? Una juventud que sentía la falta de oportunidades, una juventud que
no tenía espacios de participación, toma las calles y genera esta manifestación que devino en el derrocamiento de las autoridades. Y también algo interesante de Nepal para mí es que hayan utilizado la tecnología, una plataforma tecnológica para elegir a las nuevas autoridades, que si bien eh, no es parte del proceso regular, sí fue tomada la voz, que vino, digamos, por un canal alternativo, pero bueno, se propone aprovechar esa nueva tecnología para generar los espacios de participación que no se le estaban dando al 40% de la población, que son los jóvenes nepalíes, ¿no? Que estaban desocupados, que estaban cansados de la corrupción. Entonces, me parece que es un caso muy interesante el de la juventud en Nepal. Repito, digo, en estas revueltas siempre la cuestión de los jóvenes que murieron, pero sí poder mostrarnos que basta, que hay que poder decir basta, que tiene que haber una reacción a tanta opresión, ¿no? Esta semana tuve la oportunidad de entrevistar a Flavia Brofoni, que ya está mucho con el tema del cambio climático. El cuarto libro de Inclusión versus Equidad va a ser sobre la común unidad frente al cambio climático, ¿no? Tiene que ver con la participación ciudadana y bueno, la pude entrevistar y ella planteaba, y me lo anoté, decía, para que sea justo debe ser desobediente, ¿no? Y bueno, hablando de esto, ¿no? De la desobediencia civil y qué vamos a hacer en Argentina puntualmente con los cambios que se proponen respecto a la ley de glaciares, ¿no? Algo tan básico y fundamental como el derecho al agua, ¿no? Entonces, digo esto, ¿no? La comparación, bueno, en Nepal está pasando eso, en Argentina hoy, 18 de diciembre, la gente está saliendo a la calle una vez más en contra de la reforma laboral que está proponiendo el actual gobierno. Entonces, seguimos tomando la calle como espacios para manifestarnos en contra de todas estas leyes que van en contra de los intereses generales del pueblo, ¿no? Hablábamos del litio. Digamos, el 50% de la población argentina está por debajo de la línea de pobreza. Quieren hacer explotación minera de litio en el norte de Argentina para las baterías de los autos Tesla, que van a usar otras personas en otros países que nunca, no, y no quiero decir el 50% de la población argentina, mucho más, no va a poder acceder a eso. Entonces, vamos a contaminar nuestro agua, vamos a exterminar nuestros recursos para los ricos, en beneficio de los ricos de otro país. Y yo creo que sí, que hay que salir a la calle por todo esto. Gracias, Lore. Yo tengo una pregunta para Francisco, porque vos dijiste que es como que el fascismo de hoy es más edulcorado y, digamos, en contraposición a quizás el nazismo o el fascismo italiano como ejemplos más, bueno, más crudos, más, no sé, bueno, el antónimo de edulcorado. Yo te quiero preguntar, ¿por qué lo ves así? Porque yo en principio lo veo al revés. Yo veo como más crudo este que el anterior. Eh, lo veo como más, bueno, es a la vista de todo el mundo. Creo que, no sé, quizás el nazismo, el fascismo, te corrían con la ventaja de ocultar, y entonces había como todo un aparato dedicado a ocultar. Esto es como a telón abierto. Entonces, por eso te quería preguntar por qué vos lo veías, bueno, eso, que me cuentes un poco más de por qué vos lo ves más edulcorado ahora. Bueno, creo que hay dos respuestas a eso o tres, ¿no? La primera pensaría, y creo que es la más evidente, eh, el nivel de propaganda es otro, ¿no? Eh, los símbolos, la estética, ¿no? Juega un papel distinto, ¿no? La propia formación de los estados
Por ejemplo, pues en el Tercer Reich, ¿no? Implicaba una serie de himnos, una serie de imágenes, una serie de símbolos, ¿no? Y además, digamos, una total alienación a eso, ¿no? Hoy, y eso un poco lo utilizo como la fórmula que hace Foucault, ¿no? Dice, hoy la subjetividad ya no está solamente en ciertos lugares, en ciertos modelos, sino la subjetividad es una intersubjetividad, o sea, ya la interiorizamos, donde estamos totalmente pulverizados, ¿no? El fascismo ya está pulverizado. El fascismo, aunque tiene el reconocimiento del líder, porque además parece que no, que es un elemento fundamental, no, no puede no existir el líder, no puede no existir el patriarca. Sociedades comunitarias no podrían generar necesariamente estas condiciones, o no de esta manera, porque no forman a esta persona que nos va a salvar como última lucha, ¿no? Esa sería como la primera respuesta. Yo, una segunda, lo que diría es, está edulcorado porque está constitucionalizado y a través de un discurso todavía más complejo, ¿no? Eh, que te acusa a ti de hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, tú eres el fascista. El fascista acusa al fascista de ser fascista. No, perdón, el fascista acusa al demócrata de ser fascista, ¿no? Es que la libertad. Yo ahora estoy pensando lo que tú haces que yo quiera que piense, ¿no? Y cuando lo pienso como un poco más edulcorado, es que precisamente no es nada más, y esa sería mi tercera respuesta, no es nada más una cuestión de fuerza pública, ¿no? No es nada más una cuestión del brazo poderoso, es una cuestión psicológica de la capacidad capitalista, ¿no? Y entonces se vuelve edulcorado porque no utiliza tanques de guerra, ¿no? Se vuelve edulcorado porque los campos de concentración están en una salita de, de un aeropuerto en Francia si tienes un apellido musulmán, ¿no? Precisamente esta idea de Giorgio Agamben, de los distintos espacios y nuestros estados de excepción, ¿no? Ya no focalizados en el campo de concentración, sino en distintas áreas donde sale una persona y puede ser desaparecida, pues. En ese contexto, no sé si respondo a él, pero, o sea, considero justamente que está más edulcorado precisamente porque no es este fascismo, digámoslo, pornográfico, ¿no? Sino que utiliza cierta erótica también, ¿no? Y eso es lo que genera tal nivel de atracción. Hoy la salida, y quiero poner ese ejemplo porque parece importantísimo, en México nuestra tercera opción política, después de la conversación del asesinato de un presidente municipal en uno de los estados mexicanos más conflictivos, que es Michoacán, es precisamente un movimiento donde se conforma casi que una autodefensa, ¿no? O sea, creo que ese es el gran reto. O sea, la participación social, además de todo, tiene que renunciar a la violencia, ¿no? Porque de otra manera, pues es otra forma y otra expresión y otro nuevo líder, ¿no? Que pudiera formarse de esa manera. Eso es por lo que yo pensaría que está más edulcorado, pero no sé qué opinan los demás. Hola Juan Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anael? Eh, ¿Qué tal a todos? Buenas bienvenido. tardes. Gracias por la invitación, Anael. Realmente un placer participar. Disculpas por la Gracias demora. a vos por unirte. Sí, entiendo como que es, en realidad es un poco más soft, eh, no, con métodos más soft. Está bien. Yo cuando eh, vos hablaste, Francisco, en algún ay, perdón, Pamela, pidió la palabra. Hola, hola, ¿se oye bien? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá desde Chile, un saludo para todas las personas, las que están aquí conversando y las que están en Facebook. Bueno, me gustaría a mí opinar justamente sobre esto. Soy una persona sorda, así que yo voy a levantar la mano para poder opinar, para no interrumpir cuando todos los demás están conversando, ya que yo sigo los subtítulos y por lo tanto tengo un delay, un retraso en recibir la información que ustedes están conversando, eso para avisarle a todos, ya que hablamos también de la pérdida de la diversidad humana. Bueno, aquí Francisco mencionó
a Humberto Eco. Humberto Eco también dijo, cuando el fascismo vuelva, ya no se va a llamar fascismo, se va a llamar libertad. Y creo que en este punto deberíamos también de conversar sobre la base de estas nuevas corrientes políticas que están surgiendo en América Latina y especialmente también en Sudamérica. Ya, están basadas en un fuerte neoliberalismo. El capitalismo es la base aquí del neofascismo. Entonces, ya, efectivamente, como el mismo Francisco dijo, aquí hay una fuerte influencia de la propaganda, una diferente propaganda, como era en el pasado, basada también en los principios del neoliberalismo que después de nuestras dictaduras arrasó con todo, ¿ya? Y fundó un fuerte individualismo. Entonces, para mí el fascismo, el neofascismo, es otro tipo de dictadura, ¿ya? Basada en el miedo, ¿ya? Y en la desinformación. La desatomización de cualquier tejido, la atomización de cualquier tejido colectivo que todavía quedara y existiera. Desde mi punto de vista, desde cómo han pasado los últimos años, yo pienso que Argentina conservó un poco más del tejido colectivo en comparación con Chile después de la dictadura. En Chile se atomizó completamente lo colectivo. Entonces ya deberíamos de empezar a discutir si en Chile todavía existe el pueblo, como se entendía. Ya cuando volvimos a la democracia, la campaña era la gente gana. Ya, hay que pensar qué hay en el concepto de la gente hoy en día en Chile. Ya la gente ya no es como el pueblo. Ya, la gente es una conciencia individual que quiere consumir, que quiere poder participar más en el mercado. Ya, ya. Entonces, ¿qué pasó en Chile ahora? El voto es obligatorio, tristemente. Hubo una negociación política que llegó a aprobar el voto obligatorio. El estallido social del 2019. Pensamos que las cosas iban a cambiar. El estallido social fue un fenómeno que llegó a incluso influir otros movimientos a lo largo de América Latina y del mundo. Pero al final, ¿cuál fue el resultado? Logramos una constitución que yo, en mi opinión, la consideré hermosa, hermosa, realmente la fundación de una nueva sociedad, pero la perdimos. ¿Por qué la perdimos? Por el voto obligatorio. Ahora, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, también la desinformación. Ya, pero, ¿qué implica eso? Implica que en realidad mucha de la gente que hoy en día constituye la base de la sociedad y de la participación ciudadana, no lee, perdió el pensamiento crítico. No hay capacidad de pensamiento crítico. No se leyó la Constitución, se escucharon las noticias, la televisión, la propaganda. Eso fue lo que se vio, se escuchó, ya, y se votó en base al miedo, ya, del cuco comunista, como decimos acá en Chile. Ya, digamos, ya, en el fondo el miedo a Chile se va a convertir en Venezuela. Ese miedo en cada votación siempre se dice lo mismo. Ya, pero hay gente que lo cree y hay gente que sobrevive, como dijo el mismo Francisco, gente que vive al día, simplemente quiere poder ya tener ya un poco más para comer, para vivir y para pagar las deudas en las cuales todo el mundo está metido. Entonces, frente a este contexto, ya no se cree y no se tiene confianza tampoco en los políticos. Hay que considerar también la responsabilidad de los mismos políticos en generar el neofascismo. Por el desencanto de la población. Entonces, esas son varias cosas que quisiera decir. Ahora, ¿por qué digo que es una otra forma de dictadura? Es un ejemplo. Se está diciendo, ya leí, incluso vi el borrador de un nuevo proyecto de ley del nuevo presidente. Todavía no asumen la moneda, pero ya un diputado que lo apoya presentó un proyecto de ley para el caso de suspender el Congreso. Suspender el Congreso Nacional. Ese proyecto de ley acaba de pasar. Entonces, ahora si vemos Estados Unidos, en Estados Unidos la tendencia también va por ahí. Cuestionar leyes, decisiones de cortes, etcétera. Entonces, en el fondo, es otra forma de dictadura. Ahora, en este contexto, podemos pensar que la gente tiene conciencia colectiva.
Podemos pensar que existe la misma definición de colectivo que existía en el pasado. Yo ya tengo dudas sobre eso. Ya, yo creo que si queremos realmente participación ciudadana, ya, y queremos realmente volver a instalar el sentido de la diversidad humana, el sentido de la heterogeneidad, hay que reconstruir el tejido social y hay que reconstruir la conciencia colectiva. Esa conciencia de colectivo, ya no de individuo. A veces se juntan varios individuos por un mismo objetivo, pero ya no existe esa conciencia colectiva. Es algo que ya se atomizó, que destruyó, hay que volver a tejerlo. Y bueno, en este punto me gustaría sentar también el tema de la participación de las personas con discapacidad en esto. Les voy a decir, aquí en Chile, en las últimas elecciones, ambos tenían programas sobre discapacidad que no satisfacían al movimiento de las personas con discapacidad. Yo actualmente presido el Colectivo Nacional de la Discapacidad. Nosotros sacamos una declaración apoyando a Jara, ya, pero diciendo que ninguno de los dos programas realmente salía del modelo médico sobre discapacidad. Ambos mantenían las instituciones para las personas con discapacidad. Hablaba mucho desde la salud, digamos, la rehabilitación. Ya, y no se ve otra vez, todavía, ni siquiera desde las tendencias más progresistas. Se sigue sin ver a las personas con discapacidad como ciudadanas, sino más bien como una carga social que debe ser abordada desde el punto de vista de la salud. Eh, Entonces, ¿cómo realmente asegurar la validez ciudadana de la persona con discapacidad tal como es? Cuando hablamos de participación, ¿de qué tipo de participación hablamos? Hablamos de participación que llama a reuniones para validar decisiones ya tomadas. ¿O hablamos realmente de una participación en términos de toma de decisiones vinculantes en el momento de diseñar política pública y de implementarla? Obviamente, dentro de estos próximos 4 años, en Chile no va a estar eso. En Chile vamos a tener que empezar a trabajar, como dijo Lorena, habló de la calle. Bueno, probablemente la calle otra vez. Ha estado hablando de estallido social 2, pero estos estallidos sociales deben tener algún tipo de dirección, para que podamos realmente asegurar un resultado positivo. Ahora, hay que ver también cómo reconstruir el tejido social, cómo reconstruir conciencia colectiva. Ya, si realmente queremos participación ciudadana vinculante y no grupos de individuos que luchan unos contra otros para lograr mayor participación en el mercado. Ya, porque este es un problema estructural. Eso quería opinar. Muchas gracias. Gracias, Pamela. No sé si alguien quiere decir algo, si no, Sí, pido permiso para hablar. dale, después voy yo, tranquila. Eh, yo el mes pasado, cuando hablábamos de democracia, yo decía que para mí las respuestas son filosóficas, que hay que volver a la filosofía, y en este caso sostengo, no digo lo mismo, pero casi que sí, porque yo pienso que o sea, que acá hay como varias mentiras, ¿no? Es, todos los que tenemos alguna formación en ciencias sociales o intereses, sabemos que la igualdad es una mentira, ¿no? Que la igualdad de derechos es una mentira. Pero yo creo que ahora es como un piso más en esta mentira. Y pensaba en lo que decía Francisco del piso común. Y yo me pregunto, o sea, ese piso común, yo pienso que lo que se perdió es el piso común. No sé si en el afán de que todo el mundo se sienta representado al 100%. La verdad es que no sé si es posible que en una comunidad tan diversa y una sociedad tan diversa y tan compleja, todos los agentes se sientan representados al 100% en sus identidades, sus particularidades, por una propuesta o por un colectivo. Yo creo que hay ciertos puntos comunes, lo común de la unidad, y que es desde ahí, desde puntos comunes de unidad, no desde que un colectivo me represente al 100. Eso como individuo, ¿no?
Pero además de eso, de ese piso común que yo creo que era como esos consensos de los que hablamos, que sí, bueno, ponemos, ahora con estos neofascistas se ponen en cuestión todos los consensos. Yo creo que no solamente se sustituye una mentira por la otra, o sea, quiero decir, un piso común, pero ahora lo que se pretende instalar es que en realidad el piso común es la nada. Todos, o sea, todos somos iguales, nadie tiene que tener nada. Uf, es como, es como los que tenemos ciertos pensamientos progresistas y bueno, todos somos iguales, entonces todos tenemos que tener un mínimo de cosas comunes para vivir con dignidad. Y esto es como, no, todos somos iguales, nadie tiene que tener nada, porque todos somos iguales. Entonces nadie tiene que tener nada. Ese piso de la nada, desde donde se justifican algunas cuestiones desde el lado de estos aparatos de propaganda que hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, entonces si yo, bueno, entonces vos tuviste, pero si vos tuviste un hijo, yo porque tengo que sacar de mí para mantener a tu hijo. ¿Para qué tuviste tu hijo? ¿No? Problema tuyo. Es como, ¿no? Es esta sensación de decir, bueno, somos iguales, entonces nadie tiene que tener nada porque somos todos iguales. Pero ese piso común donde todos somos iguales y nadie tiene nada, también es una mentira, porque no es que nadie tiene nada. O sea, ese piso común, nadie, o sea, no es que nadie tiene nada, somos todos iguales en que nadie tiene nada y que nadie tiene que regalarte nada. No, hay mucha gente que tiene mucho regalado de antemano. O sea, eso también eso también eh, es una mentira. Eso hasta en la idea de contrato social. Parece de verdad que es un contrato social de uno a uno. Quería retomar lo que planteaba Pamela del individualismo. A mí me preocupa, digo, me preocupa y me ocupa. Por eso estamos empujando inclusión versus equidad y seguimos año a año, sabiendo que son temas difíciles lo que abordamos. Sabemos que puede que no sean los libros más convocantes porque hay cosas más soft y más entretenidas y distractivas para ver en redes sociales. Pero sin embargo, seguimos generando estos espacios, pero es para mí un indicativo de qué pasa, por qué la gente no se compromete. ¿No? Digo, esto es un diálogo abierto, hicimos varias publicaciones, las personas dicen que sí, pero nos cuesta hablar de esto. Lo mismo, digo, pasó el mes pasado, cuando hablábamos de democracia sí o no, que es una conversación que, digo, tengo en cotidiano con muchas personas, ¿no? Son temas difíciles, claro que sí. Y a veces es más fácil decir, bueno, democracia sí, sí, a como sea. Y si no nos sentimos representados y sentimos que votamos para nada porque lo que maneja nuestros gobiernos es el sector financiero. Y digo, ¿por qué no nos animamos a pensar esto que decía Pamela, este pensamiento crítico que está anestesiado? ¿Por qué no nos animamos a pensar un sistema distinto? Si alguien pensó el sistema democrático, ¿por qué no podemos pensar otro? Si las minorías no se sienten representadas, si no son respetadas, sus derechos son vulnerados. No estoy diciendo con esto que estoy a favor de un sistema totalitario, no, estoy diciendo que nos sentemos a pensar algo distinto, un sistema distinto. ¿Por qué no podemos? Y cuando digo por qué no podemos es porque es difícil generar el compromiso y la participación, ¿no? Digo, somos 4 personas, 5, 6, 7, 10. Me encantaría que fuéramos más para poder generar espacios distintos, porque si no, terminamos creyendo que la participación ciudadana es poner un like en un post lindo en redes sociales, ¿no? Como que estamos todos medio en esa de hacerlo fácil, eh, y eso, de que las redes sociales sean el espacio donde creemos que estamos participando. Y debe haber campañas que son muy inspiracionales y debe haber campañas que son muy importantes y digo, mi anterior participación fue para decir qué bien que los jóvenes nepalíes utilizaron las nuevas tecnologías, ¿no? Em, pero bueno, pienso también en eso, en cómo cuesta generar compromiso para pensar distinto, para sentarnos a pensar. Es más fácil agarrar y scrollear horas y horas en Instagram. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias. No, por favor. Francisco. Perdonen que se cortó la transmisión y quedé hablando en el aire, pero quería decir una última cosa,
que es que yo propongo empezar a pensar mecanismos participativos más que en participación, igual que con democracia. En vez de pensar en democracia, pensemos en mecanismos democráticos y pensemos realmente en cuántos mecanismos participativos estamos y en cuántos mecanismos democráticos concretos estamos en cada día de nuestra vida. Porque yo, o sea, creo en este sentido que estas son como ideas como en cierta medida reificadas y que lo que se está escapando es que en realidad no estamos teniendo mecanismos participativos en los espacios a los que pertenecemos porque se hicieron grandes, o porque son numerosos, o porque tienen muchos niveles, o no sé si, o por burocracia, o por lo que fuera, pero yo, bueno, en cuántos espacios verdaderos de participación tenemos? ¿De cuántos espacios somos integrantes? Y no somos ni seguidores, ni observadores, ni asistentes. Eso, perdón, cerraba con eso. Fran, Es que a mí eso me encanta porque precisamente creo que el punto es dejar de posponer la tarea, ¿no? O sea, precisamente creo que si decimos, no, más participación sin mecanismos es una idea, ¿no? El mecanismo lleva a la acción. Yo quisiera nada más regresarme un puntito y creo que con eso dar una liga al mecanismo, porque precisamente es el apoyo mutuo el que, digo, Kropotkin nos da una opción en la anarquía, ¿no? Y es muy interesante porque está este autor norteamericano, Jason Stanley, yo creo que el último o el más moderno de los que habla de fascismo, eh, y precisamente su conclusión es recuperar el sindicalismo, ¿no? Y entonces, como una forma de hacerle frente al fascismo es recuperemos el sindicalismo. No los sindicatos, sino el sindicalismo, ¿no? La vida sindicalizada desde... Y me da mucha risa cómo a las personas en Estados Unidos les cuesta tanto trabajo aceptar que, ¿no? O sea, es como, güey, es que volvamos precisamente a la idea de construir modelos socialistas. O sea, a final de cuentas, esa es una salida que nos puede poner sobre la mesa, ¿no? O sea, le llamamos, regresemos al sindicalismo, tienes a Thomas Piketty dando opciones sobre la igualdad, ¿no? Y dices, güey, pero es que ese es Marx. O sea, no lo pongo como nuestro punto de referencia, pero es que las discusiones o sea, estamos cumpliendo la condena posmoderna de volver a discutir absolutamente todas las cosas que habíamos decidido clausurar por la democracia liberal. Y eso me parece que es una cosa muy interesante. Yo le sumaría lo que decía Sanel de hace falta filosofía, creo que también hace falta análisis psicológico, ¿no? O sea, creo que nos hemos enclaustrado en el análisis político, en mi caso en el análisis jurídico, ¿no? Y en realidad de pronto el psicoanálisis no nos vendría nada mal para tratar de entender esto, porque cuando yo estaba releyendo algunas cosas para poder venir aquí con ustedes, pensaba, bueno, ¿y cuál es el verdadero fin del fascismo, no? O sea, porque ya Hannah nos dijo que no existen personas acariciando gatos de Angora ideando cómo destruir el mundo, ¿no? ¿Cuál es realmente el fin de esto? Y creo que es lo más cercano a lo que yo conozco y he escuchado toda mi vida como una cosa de enfermedad de poder, ¿no? Como que le enfermó el poder te cambia. Y esto es una búsqueda total de trascendencia y de permanencia en los espacios de control y de dominio, que utiliza mecanismos muy complejos porque cada vez estamos en un mundo más complejizado. Y creo que una alternativa interesante podría ser en estos mecanismos participativos dejar de tener la única intención, no renunciar a ella, pero sí dejar de tener como única intención incidir en las decisiones del Estado. O sea, creo que estos mecanismos participativos nos tendrían que llevar a la posibilidad de crear comunidades políticas alternativas al Estado, y donde precisamente eso nos permita más adelante repensar lo que decía Lorena,
en el mecanismo democrático, ¿no? Y democratizador. Esto con el reconocimiento, obviamente, de tantas voces detrás diciendo el amor es político, ¿no? Hay que tomar en consideración que aquello que pensábamos que no era político sí lo es, ¿no? Y creo que una de las cosas que no estamos haciendo de este lado, a diferencia del de enfrente, es que no estamos teniendo un programa político. Y entonces esta base social, la aspiración de los mínimos vitales, ¿no? Ya no es la lucha por el agua, ya no es la lucha por vivienda, aunque siempre lo termina siendo, ¿no? O sea, siempre termina regresando a esos elementos de lo más básico, ¿no? De los consumos, o sea, de la sobrevivencia. Lo que no tenemos de este lado es cómo resolver el programa que está ausente, ¿no? Y yo una de las cosas que me gustaría dejar sobre la mesa es que mientras que el fascismo busca estas grandes soluciones sencillas, únicas, ¿no? De promesas además, ¿no? Porque lo que te promete es el orden, un regreso al pasado mítico ideal, donde todo era perfecto. Creo que un poco también renunciar a la posibilidad de hacer macro soluciones a los macroproblemas, ¿no? Digamos algo así como el reino de las pequeñas cosas. Y creo que eso debería de ser estas políticas, estas sociedades políticas alternativas, ¿no? Espacios donde las soluciones a los problemas más cotidianos se den entre vecinos, ¿no? Es increíble que muchas veces pensamos en los mecanismos participativos como para reformar la Constitución. Y claro que hay que aspirar a ello, pero y si encontramos mecanismos alternativos de participación para resolver los problemas que por lo menos en la cuadra en la que yo vivo, vivimos otras 500 personas, probablemente coincidimos en que todo el tiempo caemos en el mismo bache, tenemos el mismo miedo de caminar a casa, ¿no? Oye, y si hay otras formas de gestionar estos problemas con apoyo mutuo en comunidades alternativas al propio Estado, creo que estaríamos entrando en la forma más desobediente posible de seguir una sola autoridad, ¿no? Y adormecer el pensamiento crítico, pues es precisamente también decir, es que no hay otra salida, marca al 911, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Gracias, Fran. Juan Jorge, te escuchamos. Sí, perdón. No, no, vos sé que soy un poco ignorante tecnológico. No sé acá cómo se hace para la manito, para levantar la No manito. pasa nada, no pasa nada. Igual te vi. Eh, Se ve así. está bien. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, fundamentalmente a Anael, me parece un espacio estupendo. Lamentablemente no pude estar el anterior, en la convocatoria anterior. Bueno, eh, mirá, hay una cuestión, bueno, como el tema era fascismo, participación y fascismo, ¿no? Participación social, esa es la consigna, ¿no? Participación social o fascismo, o participación social y fascismo. Bueno. Versus participación ciudadana versus fascismo. Ah, versus fascismo, ah, perfecto. Bueno, mira, casualmente hace unos días me encontré de casualidad con Alejandro Medici viajando de La Plata de Buenos Aires para La Plata. No está Alejandro hoy, no lo veo, ¿no? No vino. Y como la consigna ya había estado planteada hace bastante tiempo, yo me ocupé de un poco repasar las lecturas que he hecho a lo largo de estos años de formación. Bueno, lo que en principio podría aportar es una clave de lectura para afrontar una de las tantas, digamos, que se pueden hacer, por supuesto, pero es la que yo he construido en principio en estos años para abordar esta temática, fundamentalmente la cuestión del fascismo hoy, ¿no? Cuánto de vigencia hay. Yo suelo estar a favor de los que de los que propician que para hablar de la actualidad se pueda hablar de fascismo, pero siempre y cuando haciendo algunas matizaciones, salvando muchísimas cuestiones históricas, digamos, lo que es necesario salvar. Pero bueno, en esta clave de lectura, para relacionar el fascismo con la actualidad, me parece que sería muy bueno, por lo menos esa es mi experiencia, rescatar tres libros.
Uno escrito cuando el fascismo estaba en plena vigencia. Año pesadísimo como el de 1942, cuando Estados Unidos está ingresando, dando los primeros aportes a la Segunda Guerra Mundial. Y el libro que se escribe es en el año 42 de un alemán que perteneció al círculo de lo que se conoce hoy como la Escuela de Frankfurt. El alemán se llamó Franz Neumann, también se lo pronuncia Neumann, porque bueno, era de origen judío. Franz Neumann, Franz Neumann, una obra que se titula Behemoth, escrita en 1942. ¿Y cómo reacciona Franz Neumann en esta obra, el Behemoth de 1942? ¿Cómo reacciona ante los distintos análisis que se estaban haciendo en ese momento del fascismo? Generalmente se lo consideraba al fascismo como capitalismo de Estado, como una forma de capitalismo de Estado. Franz Neumann se va a oponer de una manera bastante fuerte, bastante radical a esta posición, y va a decir la característica fundamental del fascismo es su altísima conexión con las corporaciones, principalmente las corporaciones económicas, y el papel, subraya Frank Neumann en esta obra, el importante papel que van a ocupar, que van a jugar, que van a desempeñar las corporaciones, las grandes corporaciones económicas en el apoyo al fascismo y cómo el fascismo, en el fondo de las cosas, en el largo plazo de las cosas, va a ser un representante de estas grandes corporaciones. Va a resaltar entonces Neumann, el libro es enormemente eh, con una temática múltiple. Yo me atrevo a recomendarlo fuertemente la lectura para aquellos que no lo conocen o que no han hecho la lectura de este libro. Me parece que es muy importante porque está fuertemente conectado con el presente, con el papel que las grandes corporaciones juegan hoy en la lógica del fascismo del presente. Por eso me parece un libro viejo que tiene una grandísima actualidad por el enfoque que hizo en aquel momento, en la década del 40, y que sigue teniendo hoy una gran vigencia. Ojalá se pueda volver a traducir este libro, porque me parece que valdría la pena hacer una reedición con un buen comentario introductorio de actualización, marcando la actualidad de esta obra de Neumann. Bueno, este es el primer libro. El segundo libro. Si lo hago demasiado largo, me dicen y corto, y después sigo en una segunda intervención. El segundo libro es de un norteamericano, está muy conectado con el libro de Neumann. O sea, son tres libros los que voy a mencionar que están unos muy conectados con el otro, explícitamente conectados. Es decir, el sociólogo norteamericano de este segundo, el autor de este libro es Charles Ray Mills. El título es La élite del poder. El título del libro es La élite del poder. Charles Ray Mills es un libro producido durante la primera mitad de los años 50, 52, 53, 54, editado en el año 56. ¿eh? La élite del poder, Charles Ray Mills. Charles Ray Mills va a decir, yo no podría escribir este libro sin el libro de Neumann. El libro de Neumann me da a mí las claves para escribir este libro ahora en los 50, cuando ya el fascismo no está, el fascismo histórico, digamos, no está, eh, la élite del poder. Bueno, creo que la definición que hace Charles Ray Mills de la élite del poder, como una élite multi-implantada, es decir, una élite que tiene tres componentes, un componente económico, otro componente político y otro componente militar. Se está refiriendo él a Estados Unidos, él está muy anclado en la realidad norteamericana, pero es un análisis que tiene una gran capacidad de extrapolación a otras realidades. Y si nosotros miramos la realidad argentina, por ejemplo, de los años 50, de los años 60, nos vamos a encontrar con una gran utilidad de esta noción que construye Ray Mill de élite del poder multiimplantada, es decir, con un aspecto político, un aspecto económico y otro aspecto militar, como en Argentina, en la etapa de los golpes militares,
Esto va a estar extremadamente presente. Vamos a estar en condiciones, me parece a mí, de aplicar esta lógica fuertemente. La élite del poder en Argentina también es multiimplantada, tiene un componente económico, tiene un componente político y tiene un componente militar también muy importante. Bueno, esta es otra cuestión. Este es un segundo libro. La élite del poder, creo que la élite del poder sirve hoy para analizar la lógica del fascismo en el siglo XXI, la cuestión de la élite del poder. Entonces vamos sumando argumentos acá, ¿no? Franz Neumann, el papel de las corporaciones; Ray Mills, la élite del poder. La élite del poder creo que es, a mi entender, en mi formación, yo soy licenciado en sociología, en mi formación como, digamos, como sociólogo, como licenciado en sociología, es un libro fundamental para los que estudian sociología contemporánea. Yo a todo lo que se dedican a estudiar sociología contemporánea, digo, la obra La élite del poder de Charles Ray Mills es quizás el primer libro que se deba leer. Bueno, además la biografía de Charles Ray Mills es muy interesante, es un sociólogo muy, muy, muy completo. Y un tercer libro, muy vinculado a los dos anteriores, es un libro más actual, escrito por un norteamericano, que el norteamericano falleció no hace mucho, creo que estaba haciendo memoria recién, creo que murió, debe hacer no más de 10 o 12 años, 2014, 2015. Se llamó Sheldon Wolin. El Wolin se escribe Wolin, Wolin, Sheldon. El título del libro es Democracia, Sociedad Anónima. Democracia, Sociedad Anónima. Bueno, ya el título nos está adelantando mucho el argumento. Y él dice, mi libro no podría haber sido escrito sin las obras de Neumann y de Mills. ¿Eh? Y otra vez señala el papel de las corporaciones, y la cuestión de la participación ciudadana como un hecho fundamental para la contraposición a esta lógica de la concentración en la élite del poder, en las corporaciones. Así que bueno, este sería como un trípode de lecturas que me atrevo de una manera muy modesta, pero por otro lado muy enfática, a recomendar. Creo que es un buen aporte. Estoy haciendo este aporte porque creo que es muy bueno. Ojalá puedan leer este material si es que no lo conocen. Eh, bueno, ¿cuál es la diferencia que yo vería entre Neumann, entre Neumann analizando el fascismo, la década del 40, el nazifascismo, y Sheldon Wolin analizando la misma situación en el siglo XXI, pues es un libro publicado en 2008, me había olvidado decir la fecha. El libro de Wolin es publicado en el 2008, por eso que es muy actual. Está la cuestión de Irak ahí presente, la invasión de Estados Unidos a Irak, que es clave, digamos, para entender esta cuestión. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el fascismo actuó en la década del 30, en la década del 40, directamente sobre una posibilidad de transformación social. Es decir, el fascismo tuvo muchas características, pero una de ellas es aniquilar la posibilidad de la transformación de la sociedad capitalista. ¿Eh? En la actualidad, esto tiene mucho menos fuerza porque no hay un actor que sea demasiado fuerte, lo suficientemente fuerte como para llevar adelante una transformación y proponer una transformación de la sociedad capitalista, pero sin embargo actúa como previsión. Si el fascismo histórico actuó directamente, el actual fascismo actuaría con una lógica más de previsión de transformación social, de aquellos movimientos de transformación social. ¿Por qué motivo? Porque es consciente el actual fascismo de que el capital ha llegado a una especie de límite, digamos, por eso que sería muy importante la lectura de los Grundrisse de Marx en este momento. Bueno, estoy ahora estudiando a un autor que se llamó José Aricó, que ya lo vengo estudiando hace mucho, pero ahora estoy puntualizando en un tema que es cómo Aricó
promueve la traducción de los Grundrisse en los años 70, en los años 80, que es una obra de Marx preparatoria de los papeles del Capital, que habla sobre qué va a pasar cuando la ciencia se incorpore a la producción, cree grandes, digamos, y ya construya máquinas que puedan prescindir de los hombres, que puedan prescindir de las personas. ¿No? Es el Marx que sueña cuando el límite llega, cuando el capital llega a su límite. Es probable que estemos en un momento como este y que si el pensamiento, digamos, la lógica del fascismo actual sabe que si la izquierda logra dar en el clavo con ciertas cuestiones, va a ser muy viable la transformación de la sociedad capitalista. Puede ser viable la transformación. Entonces, por eso actúa con previsión, digamos, ¿no? Aunque antes actuó directamente, en los años 30, los años 40. Bueno, Perdón, Juan con Jorge, esto termino. no te quiero Con esto, no, no, perdón, no, no te quiero termino, termino, interrumpir. Ah, perfecto, termino. perfecto. Bueno, no, aprovecho para saludar a Miriam, que se sumó. Miriam es autora del volumen 1 de Inclusión versus Equidad. No sé, Miriam, si querés decir algo. Ahora sí, Me salen 200 cartelitos. ahí está. Y además me olvidé los anteojos no sé dónde, así que trato de enfocar más o menos. No, nada más que decirles muchas gracias y escucharlos es un placer enorme. Me gusta mucho estar aquí para escucharlos. Así que no, lo único que se me ocurre es una anécdota que voy para matizar. En estos días empecé a ver una serie que es bastante famosa, pero que no la había visto, que es El cuento de la criada. Y si la vieron, no sé si la vieron, pero si no la vieron, les digo, es este tema. Toda la serie trata sobre este tema, sobre el fascismo, sobre la violencia, sobre el autoritarismo. Y me dio mucho miedo, porque claro, yo no la había visto cuando salió y creo que ahora todavía estamos un poco más cerca de ese precipicio. A veces me asusta bastante. Este, pero me acordaba de eso, ¿no? De qué fantasmas que pensamos que ya se habían ido, que los habíamos borrado y de repente volvieron con tanta fuerza. Eso es lo que estaba pasando. Personalmente, mi idea es esto, estoy trabajando en comunidad siempre, siempre pensando en armar pequeñas comunidades, no grandes, no imposibles de organizar, pero a veces creo que es lo que puedo hacer yo, no sé, el resto verá. Pero lo que puedo hacer yo es eso, trabajar en crear pequeñas comunidades donde se vivan esos valores, ¿no? Del respeto, de la escucha, del hacer cosas juntos. eh, Nada más que eso. Así que bueno, muchas gracias, muy interesante. Sabés, Miriam, que lo que decís es súper interesante porque a lo largo, en el mes pasado, en el encuentro pasado, en muchos de las intervenciones de los autores, sale esta idea de como, no es bajar el nivel, sino como achicar un poco los ámbitos, ¿no? Francisco, me acuerdo, el Ujú. mes pasado decía, bueno, perdón, hay una obra acá donde estoy. eh, Él decía, ¿Estado o estados? Bueno, Mm, es interesante esto. Bueno, mm. me tengo que mutear porque es insoportable. Eh, Teníamos pensado terminar a las 19, o sea, ya estaríamos en horario, pero tengo a Pamela que quiere decir algo. Te escuchamos, Pamela. Muchas gracias, cortito. Ya cortito. Bueno, yo quiero decir que para mí también ha sido un placer tener esta discusión con todos ustedes. A mí me gustaría solo tomar algunas cositas nomás. Uno, volver a enfatizar ya que para mí el neofascismo está muy vinculado con el neoliberalismo. ¿Ya? Y esa visión, ya, me digamos, ya. Más que nada de mercado de la sociedad y por lo tanto, ya la lucha contra eso es sistémica. Ahora, la segunda cosa, quería responder un poco a lo que tú dijiste, Anael, ya, las mentiras, ya, sobre las mentiras. Ya, la mentira de la igualdad, la mentira de la democracia, la mentira de los derechos. Ya, creo que es bastante interpelador el tema de la mentira. Ya,
Yo creo que sí es cierto que como realidades son mentiras. Me gustaría retomar que son utopías. Y como dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Entonces quiero hablar de la igualdad en la diversidad, de la igualdad de derechos, de la democracia misma como una utopía. Volver a resaltar el tejido colectivo. Y como dijo Francisco, por ejemplo, como alguien aquí mencionó, eso de crear sindicalismo, nuevamente sindicalismo como como nombre, pero en el fondo es más que nada hacer cosas colectivamente, ya trabajar colectivamente o ver cómo solucionamos los problemas desde la base social, como participación. Y ahí yo creo que un punto bien importante para que dejarlo aquí en la mente para seguir discutiendo más después de esta sesión. Es el tema de la empatía, la capacidad de ver también cómo incluimos a un otro en esto. Porque, por ejemplo, podemos crear grupos, ¿ya? Podemos crear grupos, ¿ya? Pero no son accesibles. Y si no son accesibles, hay grupos que otra vez van a quedar afuera. ¿Ya? ¿Ya? Podemos crear feminismo sin mujeres indígenas, ¿ya? O sin mujeres afrodescendientes, o sin migrantes. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahí dejo también para la discusión el tema de la empatía, la posibilidad de ponernos en el lugar de ese otro colectivo que también necesita, ¿ya? Construir tejido común para, digamos, hacer frente a los neofascismos, ¿ya? Y al neoliberalismo en sí. Bueno, eso simplemente quería dejarlo y gracias de nuevo por la oportunidad. Pamela, la sintetizadora de todas las ideas que fueron surgiendo. O sea, creo que sintetizaste como nadie todo, pudiste unir lo que dijimos todos. Yo cuando hablaba de la mentira no es que sea una mentira, sino que pienso que pensar la igualdad de derechos como si fuera una realidad nos termina posicionando en una posición conservadora. Y entonces viene otro de derecha y te dice, pero si te tira un caso práctico, un ejemplo de desigualdad y uno queda como en ese lugar de, ay, bueno, no, pero entonces, como de queriendo justificar. Y entonces los que tenemos pensamientos más progresistas terminamos siendo conservadores de un statu quo que tampoco nos parece justo o que tampoco nos parece equitativo. Entonces digo, no perdamos de vista que esa igualdad de derechos eh, no existe. O sea, que ya o sea, que estamos en desigualdad. Entonces, no defendamos algo que todavía no conquistamos, defendámoslo como una utopía, como decías que vos, Pamela, defendámoslo como una utopía, pero no lo defendamos como si fuera el estado de cosas, porque no es el estado de cosas. Y entonces te dicen, con esa simplificación de la que hablaba Francisco al principio, que es tan simplificado que a veces uno no, o a mí personalmente a veces me pasa que no sé por dónde discutir con alguien que simplifica de tal manera los términos de la conversación. Eh, Porque, o sea, para hablar del sindicalismo hablan de los sindicatos y son dos cosas distintas, ¿no? Por eso hablaba, o sea, bueno, para mí son mecanismos participativos en vez de participación, son mecanismos democráticos en vez de democracia. No me hagas la parte por el todo, porque, o sea, el sindicato habla del sindicalismo, el estado del sindicalismo, pero no es el sindicalismo como acción social. Bueno, nada. No sé si alguien quiere decir algo más. Lore, ¿querés hacer el cierre? Francisco dice algo más y hago. ¿O Francisco? Bueno, Perdón, es que no pude dejar de pensar en eso ahorita que les escuchaba sobre la verdad y la mentira. Es que justamente como decíamos hace un momento, no hay programa político alternativo a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no existen oposiciones que tengan una contrapropuesta, ¿no? O una acción, digamos, un correlato, ¿no? Y creo que algo que ha sido interesante en este tiempo, pues es intentar entender también quiénes son los neofascistas, ¿no? Ahorita que escuchaba a Juan Jorge y que te escuchaban él, pues no puedo dejar de pensar algo que sucede en México, por ejemplo, es alguien les contó, porque estoy seguro que no lo leyeron, pero si lo leyeron, alguien lo leyó y se los contó, el libro de Schopenhauer de
el arte de tener la razón, ¿no? Y es que verdaderamente es lo que estás diciendo, o sea, cada vez que hay una posibilidad, una imposibilidad de sostener una conversación, acudimos precisamente a la respuesta más sencilla, reducir al mínimo, ¿no? Para entonces, bueno, pero ¿qué sindicato? ¿No? Porque acuérdate que en 1900, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no estamos conversando. Y justamente lo que necesita el fascismo es no conversar, es no dialogar, es imponer. Pero ahora ya no, ahora ya se siente cada vez más si me lo quieres imponer. Entonces tengo que convencerte que lo que estás diciendo no es verdad y convencer a un auditorio que tenga capacidad de aplaudir muy fuerte. Eh, no estamos construyendo contra ataques, mecanismos, instrumentos, herramientas, estrategias. Eso creo que no lo estamos haciendo y creo que seguimos pensando que el debate académico nos llevará a algún punto. Eh, y sí creo que necesitamos, pues, conquistar los medios de producción comunicativa, ¿no? Y tratar de encontrar una estrategia para hacerlo. Perdón, con eso quería cerrar y agradecerles de nuevo. Gracias, Pamela. Gracias a todas y a todos. Juan Muchísimas. Jorge, un minuto. Es un minuto, yo paso, o sea, me la pasé recomendando cosas. Quiero hacer una ultimísima recomendación de algo que escuché cuando venía para acá en el colectivo. Eh, es, lo recomiendo muchísimo, es un análisis que hizo hoy el periodista Jorge Fontevecchia es un periodista argentino para aquellos que no son de Argentina, vieron que hubo un suicidio en la Quinta de Olivos, creo que fue ayer o anteayer, de un soldado, creo que era un granadero, y que dejó una carta. Bueno, es un análisis que él hace sobre eso, sobre la carta que dejó el granadero impecable. Me pareció de una enorme, enorme calidad este análisis que hace Fontevecchia, principalmente para los que nos dedicamos a la cuestión de la sociología y la importancia que en el análisis de la sociología ha tenido el suicidio, que dio una obra tan clave como la de un clásico de la sociología como el francés Émile Durkheim. Recomiendo mucho, se pueden escribir Implosión, persona en la Quinta de Olivos. Implosión, persona en la Quinta de Olivos. Jorge Fontevecchia. Lo recomiendo muchísimo, nada más. Ahí Belén Wilson, nuestra community manager, lo acaba de anotar y lo vamos a compartir en las redes como recomendación. Eh, Muchísimas gracias por haberse sumado a esta conversación hoy. La próxima será el jueves 22 de enero, misma hora, en el mismo canal. Vamos a estar hablando sobre soberanía y poder. Así que bienvenidos y tomando lo que propone Pamela, en febrero hablaremos de empatía, busquemos qué nombre darle, pero vamos a poner en agenda el tema de la empatía para el mes de febrero. La intención es tener este espacio una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, para seguir compartiendo y debatiendo y siempre abiertos a las propuestas que quieran traer a la mesa. Eso quería decir por último, antes de cerrar, que bueno, que es una iniciativa participativa, que, que todos nos podemos sentir en la confianza y en la comodidad de proponer un tema, de proponer de a ver quién rompe el hielo. En este caso fue Francisco. Bueno, yo me gustaría traer este tema, rompo el hielo, hagamos la conversación, de invitar a personas que conocemos, que piensan como nosotros, sobre todo pensar a los que no piensan a invitar a los que no piensan como nosotros, porque creo que de lo que se trata es de esto. Está todo puesto en cuestión, eso puede ser dramático, pero puede ser también terreno para que florezcan algunas cosas. Más vale que sea la segunda. Entonces, invitemos a personas, compartámoslo y bueno, y nos vemos el mes que viene. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.